y a Luis. Es que si esta conversación lo habíamos tenido hace a lo mejor 5 años, tener a 2 CEOs de bancos hablando de prevención del lavado de dinero y la importancia y que pertenece al core del negocio bancario, hubiera sido como alucinante, ¿no? Y a lo mejor, oye, si me hubieran preguntado, oye, ¿qué quieres en los próximos 5 años que pase? A lo mejor hubiera dicho, oye, pues que el CEO es experto en prevención del lavado de dinero y lo considere como parte del negocio bancario. Y bueno, creo que vamos en muy buen camino. México, bueno, nos acompaña, y brevísima la introducción, Eduardo Apáiz, que actualmente trabaja en un despacho de abogados en Krill García Cuellar y tiene una amplísima trayectoria en el sector financiero y particularmente en temas de illicit finance, de prevención del lavado de dinero y otros. Ha estado en la unidad de inteligencia financiera, en la unidad de banca, valores y ahorro, en la Comisión Nacional Bancaria de Valores y en el Banco de México. Lalo, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, un gusto estar con ustedes. Manuel Montenegro también, muchos años de trayectoria en el sector financiero. Estuvo en la unidad de banca, valores y ahorro de la Secretaría de Hacienda. Ha estado en American Express, en Banco Azteca y hoy por hoy en Santander. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, amigos, un gusto. Alberto Bringas, también, él ha estado principalmente en la unidad de inteligencia financiera, ha estado en Citibank y ahora está en Banco Azteca. Gracias, José. Alberto. Y finalmente, Gabriel Ibarra, también de la unidad de banca, valores y ahorro por mucho tiempo y actualmente en BBVA Bancomer aquí en México. Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, para empezar este panel y después de que oímos que México por su posición geográfica es vulnerable a drogas, tráfico de armas, uso intensivo de efectivo, una economía abierta, en fin, parece que México está en una situación muy vulnerable en temas de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, en temas de corrupción. Pues tenemos este panel para que nos platiquen un poco hacia dónde va México, qué ha hecho y si lo que estamos haciendo le ven sentido, ven que van en el camino correcto, hay cosas que nos faltan. Lalo, por favor. En el 2008, pues México tuvo una evaluación de Gafi que nos reveló muchas, como dicen, shortcomings, muchas vulnerabilidades. Y después en la última evaluación del 2016, pues México había avanzado mucho, pero todavía falta. ¿Cuál es tu expectativa y qué nos puedes decir de esta evolución de México? Pues mira, como comentas, el reporte de evaluación mutua de México de 2008 fue un punto de partida muy importante, dado que con una serie de actividades, con una serie de esfuerzos, tanto a nivel del sector público, del sector privado, muy importantes. Y me gustaría hacer una rapidísima recapitulación de en dónde nos encontrábamos en 2008, qué fue lo que se fue desarrollando durante los diferentes años para llegar al reporte de evaluación mutua de 2017, publicado en 2018, y cuáles son las expectativas. Y en 2008, el primer enunciado del reporte de evaluación mutua hablaba de que si bien se habían tenido avances importantes, había todavía algunas deficiencias, algunos shortcomings, como lo comentas. Particularmente la fotografía en ese momento nos implicaba que había sectores que no estaban regulados todavía, no estaban en materia de prevención del lavado de dinero, con disposiciones emitidas en ese entonces las OFOLES, las OFOMES, que la supervisión estaba dividida en cuanto al sector financiero, porque había estos 3 sectores, OFOMES, transmisores de dinero y centros cambiarios, bajo la supervisión del Servicio de Administración Tributaria. Había problemas que atender en cuestión de la regulación de la identificación del cliente, el beneficiario final, la responsabilidad de las personas morales, pero particularmente lo que era la tipificación de los delitos de lavado de dinero y financiación del terrorismo con base en los estándares internacionales y las convenciones internacionales, no estaba cumpliendo con ese estándar. Y ese reporte fue un punto de partida para que las autoridades tomaran en ese momento la actualización del régimen de prevención del lavado de dinero para todas las instituciones, incorporar a los sujetos que no estaban regulados. Y eso llevó una serie de actividades adicionales. Se estableció la Estrategia Nacional para la Prevención del Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo, con 4 ejes fundamentales:
el uso de la información, el marco normativo, la supervisión con un enfoque basado en riesgos y la transparencia y la rendición de cuentas. Con ello, la restricción en el uso de dólares en efectivo en 2010, posteriormente la iniciativa desde 2010 y su aprobación en 2012 de la Ley Antilavado, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la reforma financiera y con ello otros elementos que toman mucha relevancia el día de hoy, como la lista de personas bloqueadas, la identificación del propietario, del beneficiario final, muchos elementos que fueron retomados y evaluados en este reporte de evaluación mutua de 2017, en donde la conclusión inicia nuevamente el reporte señalando que el sistema financiero tiene un entendimiento sólido de sus riesgos, una regulación sólida, un cumplimiento adecuado, pero con retos importantes como precisamente la identificación del propietario real, los nuevos sujetos obligados en materia no financiera y su incorporación en este ecosistema de puerta de entrada de recursos del sistema financiero. Y nuevamente nos pone en una posición en donde, además de haber sido evaluados en 2008 bajo un esquema de cumplimiento técnico, ahora fuimos evaluados bajo un esquema de efectividad también. Eso nos pone un reto muy importante tanto para el sector público como para el sector privado, de trabajar en conjunto, de compartir información, de establecer nuevos canales al interior del país y hacia el exterior para poder tener elementos importantes en la lucha contra estos delitos y poder tener un sistema económico, financiero y no financiero, sano y con un entendimiento adecuado de los riesgos que representan estos delitos y tomar las acciones conducentes para el futuro. Dentro de esta evolución del régimen mexicano hay dos temas que causaron mucho revuelo en su momento y que han sido, con el paso del tiempo hemos visto que han sido efectivos, han sido controversiales, pero efectivos. Manuel, me gustaría que Lalo comentó de la lista de personas bloqueadas, sí, que creemos que es un paso muy importante en la efectividad del régimen mexicano. Y hay otro tema que causó mucho revuelo y me gustaría que comentaras, primero desde la perspectiva de un exregulador y ahora desde el sector privado, el efecto que tuvo la regulación de limitar los dólares en efectivo en México. Ahora estaba hablando Luis y Nuno con Juan del tema de el dinero en efectivo, hay que hacer algo con él. En México se hizo algo con los dólares en efectivo que compraba que compra el sistema financiero, en particular los bancos. Sí. Si nos podrías comentar cómo ha sido esta evolución, qué opinas, si hace sentido seguir con estos controles o no, o hacia dónde vamos. Sí, gracias José. Efectivamente, como mencionas, medidas sumamente complicadas, cuestionadas en su momento, hacia dónde nos iba a llevar, cuál iba a ser el resultado, controversiales. Me tocó desde la parte de autoridad el tema de la restricción de los dólares en efectivo, que fue necesario que México como país, como sistema financiero, como autoridades, como entidades, tomáramos un frente común para claramente identificar de dónde estaban viniendo estos fondos en efectivo, tener un control de lo que se estaba repatriando o requerir. Todo esto considerando la protección a la economía de México, la no afectación a las distintas actividades, en particular la actividad turística. Considero que fue una medida muy importante con resultados claramente efectivos que bajaron de aproximadamente entre 12 y 14 a menos de 4, la cifra de 4,000 millones que se exporta. Definitivamente esta es una medida que en su momento fue necesaria. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué sigue? Yo considero que tenemos que enfocarnos hacia los aspectos de prevención tecnológicos, no quedarnos simplemente con está la medida, tenemos este límite y como banco me adapto o me cierno a la medida normativa. Solamente $4,000 para personas físicas, clientes o para usuarios. No, yo creo que ¿qué es lo que se tiene que desarrollar? Se tienen que tener controles internos, una inteligencia lo debidamente robusta para poder identificar desde nivel país, desde nivel zona geográfica,
estado, municipio, incluso llegando hasta sucursal, considerando factores de riesgo, incluso llegando hasta por empleado, por cajero. ¿Cuántas operaciones está recibiendo un cajero de compra de dólares por minuto, por hora? ¿Has sentido? ¿Es real? Esto que estoy diciendo son movimientos únicamente, alguna ficción, o realmente estás sufriendo algún ataque. Los bancos debemos tener la capacidad de reaccionar de forma inmediata para bloquear, cerrar al momento cuando detectemos algún ataque. No únicamente quedarnos con las medidas que en su momento establecieron y que incluso podrían y continuamente deben ser revisadas. Esta es la primera parte sobre lo que refieres de control de dólares. El otro aspecto, ¿qué sucedía? Gafi lo observó, ¿no sabes, Lalo? En México no teníamos una posibilidad de bloquear de inmediato el movimiento de fondos, tanto de entrada como de salida, sin una previa orden de autoridad judicial. Esto, si bien tenía cierto grado de efectividad, pero carecía de un factor muy importante, que es lo que utiliza la delincuencia en este tipo de delitos: la velocidad. La velocidad. ¿En cuánto tiempo se puede obtener una orden judicial? Cuando llega, el dinero ya entró, ya salió y no lo vuelves a ver nunca. Se estableció este mecanismo que puedo mencionarles ha sido bastante efectivo, en donde prácticamente podemos bloquear al instante cualquier tipo de operación, la que sea. No puede entrar dinero, no puede salir dinero, no puede hacerse absolutamente nada. Queda ahí la película congelada como una fotografía. Ahora, esto se hace también respetando el derecho de los clientes, que pueden acudir ante la autoridad y acreditar si esta medida fue legítima o no, pero fue una acción totalmente justificada y que a la fecha nos ha traído muchos beneficios. Importante también, no podemos quedarnos únicamente con esta es la lista, la cruzo, la reviso contra mis clientes todos los días y si no tengo un match estoy tranquilo, o si tengo un cliente, está en la lista, lo reporté y se acabó. De nada sirve tener una visión limitada de esa manera. Tenemos que investigar todo lo que hay detrás, de dónde vienen los fondos de esta persona, con quién está relacionado en otro banco, hacia dónde está enviando los fondos, sus beneficiarios. Es decir, el quedarnos con las medidas que se han logrado y que han sido efectivas, pero el apegarnos únicamente a ellas, ya no nos va a servir, ya no es el éxito de una prevención adecuada. Tenemos que ir más allá. Y ahora sí que para el panel un par de temas, a ver si lo podemos contestar o lo pueden contestar más bien. Estabas hablando en Estados Unidos se exportaban constantemente hasta más o menos el 2010, 14,000 millones de dólares en efectivo. Ahora estamos más o menos en la última cifra, cerró 2018 más o menos con 5,000 millones de dólares, entonces hay una diferencia, si las matemáticas no me fallan, como de 9,000 millones de dólares. ¿Y alguien de ustedes sabe dónde se fue ese dinero? No, bueno, lo dejo ahí a ver si más adelante pueden decir algo. Y otro tema para el panel también relacionado con la lista de personas bloqueadas. Efectivamente, coincido contigo, ha sido muy efectivo el procedimiento de lista de personas bloqueadas, pero por otra parte, esta lista de personas bloqueadas no siempre coincide con OFAC, o también podemos decir que OFAC no siempre coincide con la lista de personas bloqueadas. Correcto. Y crea a veces una situación, digamos, incómoda para los bancos, y déjame elaborar un poco más al respecto. Si un nombre, Joaquín Loera Guzmán, aparece en OFAC y en la lista de personas bloqueadas, pues no hay... Pues hay coincidencia, los bancos actúan o deberían de actuar y abordaremos ese tema más adelante de manera inmediata. Pero a ver, ¿qué sucede? Y también al panel, a ver si alguien quiere comentar algo, ya que la primera pregunta que les hice nadie quiso contestarla. La segunda pregunta sería, oye, ¿qué sucede si aparece alguien en OFAC? Pero resulta que en México esta persona que aparece en la lista de personas bloqueadas por una orden judicial ordena a la institución financiera que desbloquee la cuenta.
¿Qué sucede ahí? ¿Qué pueden hacer los bancos en estas inconsistencias, digamos, entre la adopción, en el caso de México, de manera voluntaria de la lista OFAC de los bancos contra un ordenamiento judicial? ¿Qué nos pueden elaborar al respecto si quieren contestar? Si no, ya sería la segunda que no contestan. No, pues mira, al final de cuentas, algo que es muy relevante, como bien lo señalas, nosotros como bancos mexicanos lo fundamental pues tenemos que cumplir con nuestra regulación y tenemos que cumplir también con el mandato de autoridades, ¿no? Aquí, si bien como banca hemos adoptado la mejor práctica por lo que refiere a todas las políticas de la OFAC, como el bloquear a los SDNs, lo que sí es un hecho es que tenemos que apoyarnos de dos cosas. Uno es el cumplimiento de la norma, pero segundo también nuestras propias políticas, porque ahí tiene que haber ese equilibrio en el cual yo sí puedo agarrar y decir, oye, por mandato tengo que quitar lo que es la suspensión de operaciones, no puedo congelar sus fondos. Pero si bien por políticas yo puedo restringir algunos tipos de operaciones dentro de la propia entidad para minimizar el riesgo en el que puede estar expuesto si esta persona sigue y está en lo que es la lista de la OFAC, ¿no? Entonces yo creo que es apoyarte también del marco regulatorio, pero mucho es la política, cómo tengas tus políticas, cómo gestiones el riesgo a través de tus políticas y ese equilibrio que tengas, también para no exponer a tu entidad, principalmente si tienes operaciones internacionales, ¿no? Que compras dólares, necesitas exportar, el tema de operaciones de tesorería y otras, pues es muy importante tener y buscar ese equilibrio. Y ya que tomaste y como ahora sí que tomaste la muleta y le entraste al toro, Bringas, relacionado con el tema de dólares, se relacionó en su momento mucho con el tema de narcotráfico, ¿no? Decían que en su momento Pablo Escobar decía cuál es el secreto del negocio de la cocaína, cuál era la parte difícil, cuál era su secreto, y decía, bueno, la parte fácil es mandar la cocaína a Estados Unidos, lo difícil es regresar el dinero a Colombia. Y entonces mucho de lo que se ha hecho en Centroamérica, en México, en Sudamérica, en cuanto al control de dólares, particularmente en México, en cuanto a la restricción, se enfocó mucho precisamente al flujo de efectivo posiblemente de origen relacionado con el narco. Sin embargo, ya hay otras amenazas que hemos visto que ha habido en México de manera relevante, como es la corrupción, como es el terrorismo o el posible financiamiento al terrorismo, no necesariamente a través de operaciones de banco, sino a través de operaciones de otro tipo de, digamos, organizaciones o actividades auxiliares del crédito. Entonces, ahí se ha avanzado también en México, se ha tomado importantes pasos en este fenómeno, o sea, porque muchas veces la gente piensa que México se enfoca a combatir el narcotráfico. Sin embargo, hay otras amenazas y creo que los bancos hemos desarrollado esa sensibilidad para estar alertas de que hay otras amenazas, como es el famoso huachicoleo, como es la corrupción, el posible financiamiento al terrorismo, el posible financiamiento ilícito a campañas políticas. Ahí los bancos, la autoridad, ¿qué han hecho en México y qué opinas al respecto? Mira, hay como lo comentas, José Alberto, y pues justo lo decían con toda la evolución del GAFI y disposiciones, creo que tenemos un marco regulatorio muy robusto, ¿no? La verdad es que tenemos disposiciones con bastantes lineamientos políticas, pero algo que nos ha servido muchísimo a nosotros como industria, y hablo no solo a los bancos, sino en general, es que la autoridad también ha empezado a emitir guías para la gestión de riesgos. O sea, justo lo comentaban al principio, Luis, oiga, pues ya no solamente el tema del cumplimiento normativo, es la gestión de riesgos, y el que la autoridad, la Comisión Nacional Bancaria, en coadyuvancia con la Unidad de Inteligencia Financiera, emitiera lo que son guías para la prevención y detección, y voy a ir primero a las que emitieron en noviembre de 2018, que es la guía antiterrorismo, así le llamamos, el nombre es mucho más extenso, pero vamos a hablarlo como guía antiterrorismo. Nos empiezan a relatar primero que, oye, pues cómo están agrupadas las organizaciones terroristas. A lo mejor no es común que escuchemos eso y empiezan a decir, oye, fíjate que hay tres grandes tipos de agrupaciones. Están lo que son las organizaciones territoriales, las organizaciones terroristas con presencia territorial, o sea, un Estado Islámico, un ISIS, esos que mueven grandes flujos de recursos. Ellos se enfocan principalmente en poder fondearse para sus infraestructuras, sus actos. La segunda forma de agruparse, pues decían, oye, pues son los famosos combatientes extranjeros, ¿no? Los terroristas extranjeros.
personas que reciben pocas cantidades de recursos, que realmente no necesitan una infraestructura financiera para poder operar, sino simplemente muchos hasta llegan a hacer con sus propios ingresos de seguridad social o ingresos mínimos, pueden perpetrar los actos terroristas, ¿no? Y por último, pues tenemos lo que son las pequeñas organizaciones terroristas. Tenemos, y ahí hacen referencia evidentemente al caso de París, ¿no? De 2015, en el que llevaron un acto terrorista a una pequeña organización, y esta organización no necesitaba tampoco grandes flujos de recursos, mucho lo movían con transferencias de fondos, utilizando otros participantes distintos, como decían, de la propia banca, utilizaban los MSBs, utilizaban remesadores para efectos de hacer llegar este dinero en efectivo de manera internacional. Entonces te empiezan a dar cómo está organizada esta parte de las agrupaciones, y después van a señalar varios, pues le llaman como escenarios de riesgo de financiamiento al terrorismo, primero relacionados con las transferencias internacionales. Te dice, oye, ojo cuando tengas transferencias internacionales, cuando esté involucrado con personas señaladas por autoridades extranjeras, como puede ser la UFAC, en las SDNs, que hay ciertos terroristas, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que también señalan ciertas personas. Ojo de tus clientes, tus usuarios y las personas con las que operan. También manifiestan el tema de tener especial cuidado y gestión de riesgos cuando hablas de ciertos corredores, ¿no? Países señalados, hay, justo lo dicen, la propia autoridad en México señaló países de riesgo a los que hay que poner un enfoque o un énfasis especial cuando son transferencias o transacciones relacionadas con estos. O también el mismo Gafi, ¿no? Tiene guías de países que tienen riesgo de tener combatientes extranjeros de terrorismo, o que pueden ser con una alta exposición de riesgo de financiamiento al terrorismo. Entonces nos empieza a dar esos elementos. Hacen énfasis también a poner atención, cuidado al tema de organizaciones sin fines de lucro. Sabemos que a nivel internacional se han manejado muchas tipologías de cuidar la parte de las organizaciones sin fines de lucro, de los donativos que reciban, si son internacionales, que hagan razón de su fin. Igual si el dinero sale de la organización hacia una transferencia internacional, pues el entender el por qué esa fundación estaría apoyando o aportando recursos a otro país, ¿no? Y esa es pues, principalmente lo que fue la guía antiterrorismo. Y ya en febrero de este año, 2019, emiten, y sabemos, la verdad es, el tema de anticorrupción ha tenido una relevancia pues, muy destacada en esta administración, en poder enfatizar el que tengamos un programa robusto, ya no solamente prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otros ilícitos que siempre hemos ligado, ahora el tema de corrupción. Y crean lo que es esta guía que tiene pilares muy importantes. Primero, pues bueno, evidentemente hablan otra vez de lo que son PEPs y los asimilados, que ya creo que todos tenemos muy claro, son altos funcionarios que tienen una cierta exposición de riesgo, pero crean hasta una figura muy interesante que se llama la persona vulnerable. ¿Y qué es una persona vulnerable? Pues es un cliente o usuario que tiene pues, una institución que no es un PEP, pero que sí realiza operaciones con otro cliente o usuario de tu misma institución que sí es un PEP, y que esa operativa es inusual en términos de las propias disposiciones y por ende es reportada. En ese momento ese cliente o usuario que no era PEP y que estuvo involucrado en esa operativa inusual se convierte en una persona vulnerable. Y esa persona vulnerable, junto con los PEPs, esta misma guía te da un tratamiento para que cuando son clasificados como de alto riesgo, pues evidentemente tengas lo que es un monitoreo transaccional reforzado, tengas todo el tema relacionado con robustecer el expediente de identificación, declaraciones patrimoniales, de interés, la declaración fiscal, ¿no? Si la persona PEP o vulnerable tiene relación con una persona moral, pues también conocer lo que es si está en Compranet, si está dentro de las empresas listadas en el 69B. Y al final también pues, trae como que obligaciones generales que están muy ligadas en la guía antiterrorismo y guía anticorrupción. Pues dice, oye, tienes que actualizar tu manual para incorporar políticas en este sentido. En tu enfoque basado en riesgo, tienes que incorporar los elementos relacionados a estos dos riesgos. Y también pues, tener la capacitación y difusión, ¿no? Es muy importante en las organizaciones tener la capacitación y difusión de este tipo de riesgos, porque es con lo que al final las 3 líneas de defensa que comentaban pues, son con lo que se van a actualizar de estos factores, ¿no? Entonces, yo creo que en general es estas 2 guías bien relevantes que han sido emitidas por las autoridades. Y también para el panel, tocando lo que estás comentando, Bringas, primero es
en México sí hay susceptibilidad de encontrar financiamiento al terrorismo, porque típicamente cada vez que se tocaba este tema en México, muchas voces decían que en México esto era ajeno al financiamiento al terrorismo. Sin embargo, ahora los reguladores, los supervisores están emitiendo guías antiterrorismo. ¿Es un tema por cumplir con el GAFI o sí, y para el panel sí se ven vulnerabilidades de México de que pues, pueda ser sujeto de operaciones de financiamiento al terrorismo? ¿Qué opinan? No sé, quien quiera. Lalo. Pues mira, de entrada, y se comentó en el primer panel, la posición geográfica de México ofrece un reto por sí mismo. La porosidad de las fronteras, como quedó establecido en la Evaluación Nacional de Riesgos de 2016, tuvo un estudio profundo al respecto y se está volteando a ver no solo la frontera norte, sino también la frontera sur. La frontera sur tiene una debilidad en ese sentido en cuanto a su porosidad. La posición geográfica de México ha permitido o es susceptible en nuestro país de que los combatientes terroristas extranjeros pues puedan utilizarlo como un punto para poder usarlo como vínculo para llegar ya sea a Estados Unidos o para llegar a otros países. Entonces también eso ha ofrecido una nueva problemática que debe de atenderse, y sobre todo el hecho de que una política a nivel país, es decir, en México no existe el terrorismo, es muy difícil decir de que no se está en riesgo del mismo. Uno de los elementos importantes nuevamente de este reporte de evaluación mutua, de la propia Evaluación Nacional de Riesgos, y lo que tendrá que ser su actualización, es el entendimiento de ese riesgo y las medidas diferenciadas dependiendo del tipo de sujeto obligado, financiero o no financiero, y su situación particular en cuanto a las actividades que realiza y cómo se interrelaciona en este ecosistema financiero. Entonces, sí hay un entendimiento respecto de que existe este riesgo diferente a la actualización del mismo, y las medidas diferenciadas que deben de tomarse serán dependiendo del sujeto obligado regulado en esta materia, ¿no? Gracias, Lalo. Entonces los bancos ya tenemos que estar listos para considerar esta vulnerabilidad que antes no necesariamente era aceptada o entendida en general. Esa es la recomendación. Financiero y no financiero. Financiero y no financiero, y ahorita creo que vale la pena. Y regresando un poco a la guía anticorrupción, de lo que comentaste, Bringas, y no sé si Gabriel quiere opinar algo o cualquiera del panel, pero parece que hay más carga para los bancos y siempre hay más carga para los bancos. Entonces, oye, vamos a combatir la corrupción, pues los bancos. Vamos a combatir el terrorismo, pues los bancos. Vamos a combatir el uso de efectivo, dólares, pues los bancos, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, hay otras entidades, no voy a decir nombres, que manejan muchos dólares y como que pues no es tan relevante, ¿no? ¿Qué opinas, Gabriel? Y quiero saber tu punto de vista como regulador y ahora banquero. ¿Qué opinas de esto? Ok, pues mira, es un punto importante porque siempre nos damos, o sea, uno escucha igual guía anticorrupción, guía antiterrorismo, piensa en bancos automático, pero en sí estas guías no están dirigidas exclusivamente a los bancos. Es una guía dirigida a los participantes del sistema financiero, y es algo importante y es algo que también se tiene que difundir para que sensibilizar también a los dos participantes, porque al final del día, en mayor o menor medida, todos somos parte de un ecosistema financiero en el que si no se siguen estándares homogéneos, podemos afectar en sí a la buena reputación que tenemos. Pero, a ver, ahí te quiero hacer una pregunta. Se acaban de modificar las disposiciones de carácter general del 115, ¿no? Comúnmente las disposiciones de carácter general en prevención del lavado de dinero. Y siempre se toman como modelo las de los bancos y después las demás. Vamos a cambiar las demás. Primero cambiamos las de los bancos y después las demás. Lalo se está riendo porque... ¿no? Y Manuel también se está riendo y tú también te estás riendo porque ya les tocó ese experimento a ustedes. En las últimas, además de que siempre se modifican primero las de banco, y que toman al sector financiero, o se ha tomado al sector bancario como conejillo de Indias, en las últimas modificaciones vienen cuestiones que parecerían que no están atendiendo necesariamente algunos riesgos, ¿no? Ya puedo abrir cuentas N4 sin entrevista presencial, hay un tema de geolocalización, hacen algo de énfasis en el beneficiario final.
En fin, tú, las últimas modificaciones a las disposiciones, ¿ves que van en el sentido correcto de atender los riesgos que estamos viendo? ¿Te parece adecuado que empiecen el regulador y el supervisor con los bancos? Un poco, ¿qué opinas de las nuevas modificaciones y de esta política no escrita de que los bancos primero son los que tienen que adecuarse a las modificaciones? Bueno, tal vez sea porque tratar con los bancos es lo más difícil, entonces primero liberar la discusión con los bancos y ya después nos seguimos con los demás. Pero pues sí, es una práctica, como bien señalas, lo saben todos mis compañeros aquí del panel. Y fíjate lo que comentas pues al final del día hay nuevas tecnologías, también hay retos y también están las propias recomendaciones de Gafi, los estándares internacionales. Entonces, se establecen nuevas figuras, sí, pero también se incorporan mitigantes y controles al respecto. Empecemos, por ejemplo, de los cambios más relevantes ahorita en 2019, están las transferencias internacionales. ¿Por qué? Porque nos piden que conozcamos con mayor precisión información del ordenante y el beneficiario. ¿Qué ordenante y qué beneficiario? Las contrapartes de nuestros clientes. Esto, o sea, de entrada no es sencillo. ¿Por qué? Porque dependemos también de regulaciones extranjeras por el tema de secreto bancario, data privacy. Y justo coincide con que el próximo año, en noviembre de 2020, van a haber ajustes en los formatos de mensajes estandarizados que permitirán tener mayor información de las contrapartes de nuestros clientes. ¿Ello para qué? Para identificar, conservar y acompañar información de ellos a nuestras contrapartes del propio banco, así como para, en su caso, considerar los reportes que presentemos a la autoridad. De esta información, por ejemplo, cuando seamos ordenantes, ¿quién nos va a dar información de la contraparte de nuestro cliente? Nuestro propio cliente. En el caso en los que nosotros seamos receptores, va a venir de información del banco contraparte nuestro. Pero aquí hay un riesgo, y es el riesgo de, oye, ¿qué pasaría si no viene la información o toda la información de nuestra contraparte? Para ello nos están pidiendo que establezcamos criterios para saber qué hacer cuando detectemos que una transferencia internacional no venga toda la información, ya sea la suspensión o algún tratamiento especial que se le dé a esta situación. Perdón que te interrumpa, pero hay un reto muy grande porque según alguna estadística que vi por ahí, el 70%, por ejemplo, los mensajes SWIFT tratándose de transferencias internacionales no vienen con la información completa. Ahí ¿qué vamos a hacer? Pues ahí será una tarea monstruosa. ¿Por qué? Porque conforme al ajuste de SWIFT ya debería de haber la posibilidad de incorporar la información que nos están pidiendo. En particular ya se contemplaban nombres y número de cuenta o referencia. Ahorita se está considerando un nuevo campo, ya sea para persona física o persona moral, lo que es país de nacimiento, fecha de nacimiento, domicilio, que tal vez el dato más sencillo para incorporar, número de identificación fiscal o número de identidad nacional. También considerando que es toda la información que se puede incorporar conforme al sistema de transferencia en el que estás enviando el dato. Entonces, pues, dado que va a ser un estándar de internacional, esperemos que sea lo más sencillo posible de que se pueda lograr. También se está contemplando verificar la información que nos proporcionan nuestros clientes en caso de que haya sospechas de lavado de dinero. Esto también va a ser todo un reto porque será conforme a los términos en los que nosotros lo establezcamos. Bien tocabas el tema de beneficiario final, porque ha sido una evolución, no es como que se inventó ahorita en 2019, ya venía desde tiempo atrás. O sea, por ejemplo, en 2014 era para persona física y también para persona moral alto riesgo. Estaba muy limitado, y para persona física cuando te declaraban que no optaban a nombre propio. Eso hace ruido. En 2017, previo a la evaluación, aunque no se alcanzó a considerar en la evaluación porque salió... Porque no había sido publicado. Sí, así es. No alcanzó a salir, pero bueno, ya es algo que se atendió, que ya se identifica el propietario real con independencia de grado de riesgo de nuestros clientes personas morales. Eso es muy importante, y además de que se creó un mecanismo para aclarar que son personas físicas y hay un escalamiento para justo llegar a esta persona física. Y ahorita en 2019 lo que faltaba, que era determinar si los propietarios reales de nuestros clientes personas morales son PEPs.
Y si determinamos que son PEPs, aplicarle las medidas correspondientes. En particular, yo creo que se enfoca más al tema de alto riesgo. Ahora bien, está lo que es la relación con bancos extranjeros, con clientes que sean nuestros bancos extranjeros. Ya en las disposiciones ya nos estaban pidiendo conocer mejor a nuestro cliente extranjero, inclusive por una certificación y demás, darles un tratamiento especial. Pero habían ciertos datos que faltaban para cerrar la pinza y de conocerlo mejor. Y es que documentemos mutuamente nuestras obligaciones, tanto el banco mexicano como el banco extranjero que sea cliente del banco mexicano. Además, ya teníamos que saber si había sido objeto de sanción a nuestro cliente. Ahora ya es si ha sido inclusive objeto de investigación. Eso va a ser un reto porque también tiene que ser conforme a información pública que esté disponible. Entonces ahí sí va a estar interesante ese reto. También está lo que es el enfoque basado en riesgo, que es esto a lo que se introdujo en 2017, la famosa metodología con enfoque basado en riesgo, que es justo para determinar el nivel de riesgo al que los bancos estamos expuestos de que seamos vehículos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. En 2017 salió robusta la regulación, sí, pero siempre era de oportunidad. Entonces, ahorita, ¿qué se está contemplando? Se dijo, oye, ¿sabes qué? Tienes que tener elementos de riesgo. Clientes, usuarios, propietarios, servicios, canales de envío, transacciones y zonas geográficas y países. Pero como que no quedaba claro, oye, ¿es el elemento de riesgo o se tiene que considerar todos? Ahora ya se precisó que tiene que considerar todo lo que te enfoca ese punto. Algo también muy relevante y relacionado a nuevas tecnologías se contemplaba ya en 2017. ¿Sabes qué? Debes de considerar lo que es antes de que lances una nueva práctica, tecnología, producto o servicio, los riesgos a los que estás expuestos. Se amplía este espectro. ¿Por qué? Porque ahora también tiene que considerar nuevas categorías de clientes, usuarios, canales de envío, transacciones. Igual países, creo que ya dije, si no, bueno, ya están países. Y también ajustes generales que, por ejemplo, ya tienes el resultado. ¿Qué pasa? Tienes que ajustar tus políticas. Pero no decía cuándo, pues ya se definió. A más tardar 12 meses y también información que consideres en tu metodología sea no mayor a 12 meses, un periodo de 12 meses para que sea reciente. De geolocalización va a ser un dato muy relevante. ¿Por qué? Porque ya tenemos que obtener hasta dentro de 2 años, bueno, ya van ¿qué? Como menos 2 meses, 2 años menos 2 meses de que ya se publicó esta reforma, de que tenemos que obtener la geolocalización de nuestros clientes que realicen operaciones a través de dispositivos, es de manera remota, por internet. No solo que realicen operaciones, sino también que contraten o abran cuentas. Y a su vez también de usuarios que hagan transferencias de fondos de manera electrónica. Esto va a ser un verdadero reto, pero ¿por qué? Porque se tiene que considerar como indicador para robustecer el modelo con el que evaluamos el grado de riesgo de nuestros clientes para el perfil transaccional. E inclusive puede servir también para fraudes, no solo para PLD. Es una herramienta muy útil. Y finalmente, la apertura no presencial de cuentas. Igual, no es nuevo, ya lo teníamos evidentemente para cuentas simplificadas, nivel 2. Ya se pedía información mínima, había un umbral de 3,000 UDIs mensuales y tenía que haber una consulta ante RENAPO. Evoluciona 2017, 2 reformas, la primera de febrero, que te dice, ¿sabes qué? Ya también ahora ya va a haber apertura de cuentas remotas, que son las zonas 4 bis. Ya no es un tema simplificado. Diciembre de 2017, viene un ajuste. Personas físicas nacionales con independencia de la residencia. Y es para apertura y también para créditos. Esto, muy importante, sujeto a las especificaciones que nos dijera la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ellos llegaron a través de la CUB. En la CUB ya se incorporaron justo los requisitos que se deben de tener para este supuesto. ¿Cuáles eran? Y bueno, ¿cuáles son? Primero lo limitaron umbrales. Ahí el primer mitigante. Si bien en la disposición era amplio, CNB nos dijo, ¿sabes qué? Vamos a limitar los umbrales. 30,000 para cuentas de depósitos, UDIs, 60,000 UDIs para créditos.
Además de eso, viene una aprobación de CNBV de lo que va a ser este programa y circuito, así como la guía de diálogo que va a haber entre el personal del banco con él, con quien quiera aperturar la cuenta de manera remota. Y una cosa muy importante que se incorpora, además de lo que es que, ahí vienen los mecanismos, de que pongas tu IFE y demás preguntas, lo biométrico. ¿Por qué? Porque ya tiene que ver, igual como estaba explicando en el panel anterior, debe de haber identificación biométrica, justo de cuando estás en video, en vivo, que te pueda captar el sistema contra quien esté en el INE, además de la verificación en contra del INE. Y esto ya estaba. Después, ¿qué pasó? Ahorita se acaba de reformar, ¿para qué? Para ampliar este espectro a personas morales con independencia de su nacionalidad, a beneficiarios, a terceros autorizados y a las entidades que, como se dice, a las del anexo 1, que son las, por ejemplo, de gobierno o de sistema financiero, que son de bajo riesgo, que también se puedan aplicar medidas de este sentido. No, pues, ahí, a ver, y al final, a ver, Manuel, con todo esto, o al panel que quiere entrarle, después de todas estas modificaciones, y considerando, se comentó, Luis habló en el panel pasado del gap análisis que está haciendo la ABM. Al final, y tú que conoces cómo se ha hecho el ejercicio del gap análisis, con todo esto, México, comparado con Estados Unidos y con los estándares internacionales, está más lejano, más cercano. ¿Cuáles son, como dirían los consultores, nuestras áreas de oportunidad? Sí. En fin, ¿qué opinas de esto? Pues, sorprendentemente, después de trabajar durante un buen tiempo con este análisis, las noticias son buenas para México. Hay muchos más aspectos en los que estamos en un grado similar a la normativa y a las prácticas, a la normativa norteamericana y a las prácticas internacionales. Hay algunos en donde estamos casi un poquito más estrictos y claramente hay áreas de oportunidad en donde tenemos que mejorar. Ahora, dentro de estas áreas de oportunidad también hay aspectos que obedecen a un mecanismo y a un sistema financiero con diferencias importantes. Entonces, sí tenemos que hacer... ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, el manejo de OFAC, de la oficina de OFAC, con las obligaciones que se imponen allá, que como ya lo mencionamos hace un momento, tenemos aquí la unidad de inteligencia financiera con el mecanismo de lista de personas bloqueadas, que ya es un avance. Creo que es un avance importante y es uno de los principales aspectos en donde podemos decir estamos con una diferencia todavía entre los dos sistemas. No obstante, estamos ya ejecutando con una velocidad muy importante para poder bloquear los fondos. Pero si bien la lista OFAC o los programas OFAC no son obligatorios como tal, sin embargo México, y aquí es creo que para un ejemplo importante de diferencia de México quizá con otras jurisdicciones, que si bien no es una obligación legal, los bancos han tomado muchos pasos y acciones para que realmente OFAC se aplique por lo menos en el sector bancario, ¿no? Se firmó un convenio ABM, ahora sí que fue por mutuo propio, se firmó un convenio para, por ejemplo, revisar la lista SDN y ahí creo que ha habido avances importantes. Tú o el panel en general, ¿qué opina y qué nos falta al respecto? ¿O qué podría hacer más el gremio en este tipo de acciones? Pues aquí, como bien lo dices, José, se adoptan estas políticas, ¿no? Yo creo que se ha hecho muchísimo desde los bancos, desde la asociación, con el tema de esta adopción de las políticas de OFAC. Y hemos estado muy enfocados en todo el tema de la gestión de los que son los SDNs, ¿no? Las personas listadas, cuando hablamos de personas y entidades. Algo que nos ha servido mucho es el constante diálogo con las propias autoridades, el diálogo con las autoridades americanas para ayudarnos a comprender la gestión de riesgos de estos programas, y ya no solo cuando hablas de personas y individuos, sino también los programas comprensivos, ¿no? O sea, programas que van más allá del, oye, no puedes operar con Nicolás Maduro, ¿no? O una de las personas listadas, sino es, oye, tiene ciertos riesgos de cierto tipo de operaciones, de cierto tipo
de actividades que lo hace mucho más compleja cuando no es un tema regulatorio el programa, su comprensión y su aplicación, ¿no? Estamos viendo también en esta evolución de todo el tema de UFAC, pues bueno, ahora con todo lo de la ley Magnitsky, ¿no? Que ahora en México pues cobró mucha relevancia también por casos que se presentaron recientemente, en el que ya no solamente tenían como en el Kingpin Act de OFAC a un listado de personas y entidades, sino también las enunciaron por este otro acto emitido por el Congreso, más relacionado con el tema de corrupción y derechos humanos, ¿no? Entonces, cada vez se está convirtiendo, es más complejo, pero al final yo creo que con el diálogo, ¿no? Primero entre los socios de los gremios, de cara hacia nuestra autoridad, ¿no? Como siempre interlocutor natural, y por otra parte pues el acercamiento también con la apertura que hay de autoridades americanas para poder comprender estos riesgos, es lo que nos va a ayudar a poder abarcar todo esto de la mejor forma como bancos, ¿no? Y hay otro punto, si bien por supuesto que los acuerdos que se han tomado entre las instituciones de crédito para incorporar el screening de la lista OFAC y algunas otras medidas que han sido muy relevantes en esta materia, también no hay que dejar de tomar en cuenta que esto, al momento en que se adopta en un documento normativo como el manual de políticas y procedimientos, el manual de cumplimiento, como ahora se denominan las disposiciones, también es materia de supervisión por parte de las autoridades. Entonces el compromiso es doble, porque además de hacer un compromiso a nivel gremio, se adopta en un documento normativo, el cual genera su inclusión en una política de riesgo a nivel de las instituciones, que tendrá su efecto en los reportes de operaciones inusuales, internos preocupantes, en una política general a nivel de la institución, y eso es un compromiso adicional, porque también al momento de que se verifique su cumplimiento por parte de las autoridades, ponen un riesgo a la entidad de que si no se cumplen adecuadamente, pues puede ser susceptibles a una sanción y todo lo que ello involucra. Entonces el compromiso creo que llega a ser todavía más profundo, ¿no? Ahora, dentro de los bancos, toda la evolución que han tenido los bancos, lo que se ha invertido en digamos, en los departamentos o en las áreas de prevención de lavado de dinero, de sanciones, de financiamiento al terrorismo, Lalo, desde la perspectiva de la práctica privada, como abogado, tus clientes se acercan y cuando quieren tocar estos temas, ¿qué te preguntan? Quiero ir a un banco, ¿es difícil, es fácil? ¿Qué me recomiendas? ¿Es fácil cumplir con la normativa en México? ¿Hace sentido que nos pidan tantas cosas? No sé, un poco, ¿cuál es la perspectiva? Aquí estamos muy cerca de hablar nuevamente de D-Worth. Adelante. Y ese es el tema, y también lo mencionaba don Luis Niño al principio, no es solamente que las entidades financieras deban de cumplir, también los clientes y usuarios del sistema financiero tienen en gran medida obligaciones en la materia. Y en muchas ocasiones la experiencia que yo he tenido desde el sector privado es que no necesariamente están o al 100% conscientes del nivel de cumplimiento, o lo saben pero no están seguros cómo hacerlo, o incluso, la verdad tengo que decirlo, deciden no hacerlo. Al momento en que... ¿Por qué deciden no hacerlo? Por un costo regulatorio, el costo asociado al cumplimiento. Y eso lleva aparejado una serie de mitos y realidades. Es que es algo más costoso, es que no sé ni cómo hacerlo, tengo que contratar una estructura interna, y también se mencionaba al principio, soy policía, yo no soy ministerio público, yo no soy investigador, y esa reticencia a la materia lleva a evitar o cumplir mínimamente o no tener bien dimensionado el nivel de cumplimiento hasta el momento en que, al ser los gatekeepers, al ser la puerta de entrada de los recursos financieros, tocan la puerta de la institución financiera y ven que el nivel de asimetría en el entendimiento de las operaciones es en donde surge la necesidad de saber entonces, ahora sí regresar y ver en qué estoy regulado. Oye, ¿por qué no me están abriendo la cuenta? ¿Por qué me están pidiendo mayor información? Y no llegar ni siquiera todavía a un tema de lista de personas bloqueadas. Me llegó una comunicación en donde me dicen que ya no quieren que yo sea cliente de la institución. Y no sé por qué. Bueno, déjame te digo que porque tú también tienes obligaciones y no las estás cumpliendo. Entonces, será tan sólida
la información que se genere respecto de ti como cliente, como la que tú pidas a su vez a tus clientes. Y así se va haciendo la cadena hasta el Oye, fin. pero ahora que lo estás comentando, si uno de tus clientes va a un banco, después le dicen, oye, pues ya no eres bienvenido a este banco, seguramente se va a otro banco, ¿no? Seguramente se va a otro banco. Se va a otro banco y entonces ahí hay un arbitraje medio curioso de clientes de un cierto perfil o de una cierta calidad que deciden migrarse a otro banco, quizá tratando de aprovechar o los controles distintos de un banco contra otro banco. Ahí creo que los bancos quizá estemos jugando en desventaja si no tenemos un sistema de comunicación, de intercambio de información importante, pero la ABM está consciente de ello y no sé, Gabriel, tú que has estado muy metido en ese tema, si nos puedes comentar algo al respecto. ¿Cómo va la ABM en esto? ¿Está ajena al tema o qué está haciendo? No, está muy presente. De hecho, o sea, ¿cómo vamos con eso? Yo creo que ha sido el intercambio de información activo y productivo, de lo que ya se estableció a través del trabajo del Grupo Binacional y desde 2015 que ya esté layout para el intercambio de información y el mecanismo, ha dado buenos resultados. Inclusive, ahorita hablando de reformas, que se haya quitado la obligación de bancos extranjeros que tengan que ser determinados por Hacienda para poder ser objeto de este mecanismo, también es una medida que puede impulsar este intercambio de información. O sea, hoy ya los bancos, digamos que pueden intercambiar información relacionada al nivel de riesgo de los clientes. ¿Cómo? Pueden que ya cambiar, hoy en día ya en México es factible que los bancos intercambien información del nivel de riesgo de clientes. Sí. Tanto para extranjero con un layout específico que hay y ya también nacional. Son dos mecanismos. Que por cierto, ahorita viendo el título de jurisdicción enfoco ejemplos de éxitos en México, el layout que se usa para el intercambio de información extranjero, es cosa para reconocerlo, la guía de banca corresponsal de Gafi retomó el layout de México como modelo para el intercambio de información. Y en parte de México, pues bueno, tenemos que focalizar esfuerzos para robustecerlo, hacerlo más eficiente, que tenga mayores insumos para los propios bancos, reglas claras y sobre todo muy seguro. ¿Por qué? Porque al final del día es información de nuestros clientes las que estamos moviendo, entonces eso es clave. Y pues siguiendo lo que se dijo en el panel pasado, pues sí, es clave el intercambio de información, sobre todo también que nos ayuda para mitigar los riesgos a los que estamos expuestos y conocer mejor a nuestros clientes. Así como usando el mecanismo que va a tener que ser un reto, el uso de los resultados que dé de la información agregada de la base de datos de Banxico, de la información transaccional de los clientes que hagan transferencias de fondos internacionales. Entonces ya va a haber más intercambio de información, más conocimiento del cliente y los bancos no van a poder tener ningún tipo de pretexto en cuanto a no tienen acceso a información para establecer el grado de inicio de la relación comercial del cliente o en el transcurso de la relación comercial con el cliente. Sí. Ya me dijo David que ya se nos está acabando el tiempo. Si quiere, cada quien tiene 30 segundos para un comentario final, si así lo fuera. Lalo, por favor. De mi parte, creo que las nuevas tecnologías, los nuevos participantes en el sistema financiero ofrecen retos muy importantes que obligarán tanto a las instituciones de crédito como a los demás participantes del sistema financiero a ver nuevas maneras de hacer, de prestar sus servicios, tomando siempre en consideración los riesgos aparejados contra ello. Gracias, Lalo. Bueno, José, muy rápido. La forma en la que estamos combatiendo estos crímenes el día de hoy definitivamente va a ser muy distinta en 5 años, en 10 años y en 15. Tenemos que subirnos y pisar el acelerador a fondo, porque con los avances tecnológicos pudiéramos quedarnos en un momento a otro muy atrás, y esto puede aplicar tanto a instituciones locales, instituciones regionales, globales. No debemos confiarnos, independientemente que seamos un gran banco o a lo mejor nada más una SOFOM. El riesgo está en todos lados. Pero al final, si no hay homogeneidad en el nivel de atención a los riesgos, el eslabón más débil va a afectar a todo el sistema. No se puede jugar solo. Bringas. Sí, pues justo ahí como lo comentas, ¿no, José?
es bien importante poner esa cancha pareja en todos los participantes, tener homologación y estandarización de estas políticas en todos los sectores, como bien decía Gabriel. Oye, pues es que las guías aplican para todos, ¿no? Sí, pero no hay, a lo mejor el nivel de adopción que se tiene en los diferentes sectores no puede ser, o a lo mejor no es similar al de los propios bancos, ¿no? Y esa maduración del régimen que han tenido los bancos como uno de los principales participantes, y pues también la estandarización y homologación de lo que decíamos también con la regulación extranjera, ¿no? O sea, la regulación americana, la mexicana, nosotros la usamos mucho, la parte de la regulación americana, por las relaciones de corresponsalía. Pero también hay cuestiones que la regulación mexicana ha evolucionado, es muy robusta y que a lo mejor habrá que tomar esas prácticas y adoptarlas en otros países para también tener esa estandarización, y el viaje de información en transacciones internacionales pues, sea completa para la gestión de riesgos de las dos puntas, porque al final no nos olvidemos, la transferencia internacional, yo lo tengo muy bien, un tema de gestión en México, pero necesito la otra punta en un mismo nivel de compliance, ¿no? Entonces sería eso. Gracias. Gabriel. Y pues sí, retomando la idea de todos mis amigos, es que al final del día somos un sistema interconectado y tenemos que también homologar temas regulatorios en la medida de lo posible y los gaps que hayamos encontrado, corregirlos. Y justo de estos gaps del estudio que se hizo del gap análisis, se arrojó de que había más detalle en la guía regulatoria en Estados Unidos. Ya tenemos los lineamientos que emitió CNBV al respecto, para entender más la expectativa. También se dijo, oye, no hay un enfoque basado en riesgo, ya lo tenemos. No hay un modelo de grado de riesgo para todos los clientes, porque nos decían, ¿sabes qué? Solo es para alto riesgo o para los del SPID. Ya son para todos. No hay una actualización continua del KYC de expedientes, salvo los de alto riesgo igual los del SPID. Ya se ajustó eso, que se salen los términos en los que define cada entidad, pero ya hay una actualización. Entonces también hay cosas que son relevantes darlas a conocer. Y lo bueno también de México que a ver si puede adoptar en otros lados. Pues muchas gracias a todos. Creo que quedan varios temas pendientes para resolverlos con una cerveza y no pudieron contestar qué pasó con los 10,000 millones. Entonces yo creo que también se queda como pendiente. A ver si en el transcurso de este seminario nos dicen no. ¿Te parece bien, David? Muchas gracias. Muchas gracias.